Hoy vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. El Salmo 135, verso 6 dice, Él hace cuanto le place por todo el cielo y la tierra y en lo profundo del mar. Y si Dios no fuese soberano sobre todo el universo, entonces no tendríamos razones para confiar en Él y atesoramos sus promesas. Si Dios no fuese soberano sobre todo el universo, entonces no tendríamos razones para confiar en Él y atesorar sus promesas. Seguro sería una deidad frustrada e infeliz. ¿Qué sentido tiene adorar a un Dios con minúscula, incapaz de hacer lo que quiera? ¿Cómo seríamos felices en Él? Es imposible, ¿verdad? Lo que la Biblia nos dice aquí es que Dios es soberano. ¿En qué consiste entonces su soberanía? La soberanía de Dios consiste en que Él tiene la autoridad, Él tiene el poder para llevar a cabo todo aquello que Él quiera, que a Él se le ocurra, sin dar explicaciones o rendirles cuentas a nadie. Esta soberanía significa que cuando Dios hace algo, no fue porque alguien lo obligó a hacerlo, sino porque Él quiso hacerlo. Y cuando Dios permite algo, trátese de un sufrimiento presente o de cualquier otra cosa, fue porque en un sentido Él quiso que esto ocurriera conforme a sus propósitos. En otras palabras, Dios está detrás de todo lo que nos pasa. Por lo tanto, aunque en nuestros momentos difíciles no tenemos las respuestas que quisiéramos, sí tenemos la certeza que más necesitamos. Podemos confiar en Dios porque Él gobierna todo en nuestras vidas y todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Generalmente queremos que Dios esté en todas partes, menos en el trono, menos sentado en el trono de nuestro corazón. A lo largo de la historia vemos con agrado que Dios esté desde el cielo y desde allí Él dirija toda la creación. Pero cuando el ser humano ve a un Dios que se sienta en el trono y que se dispone a gobernar nuestras vidas, a veces parecemos rechinar los dientes y a veces no estamos de acuerdo en que Dios tenga en control de todo. Le decimos, ¿cómo es posible que hayas permitido que esto me suceda o que me hayan pasado las cosas así? Y es que cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, normalmente nos enojamos con Dios y pretendemos darle un golpe de estado para volver a tomar nosotros el control de nuestras vidas y finalmente hacer nuestra voluntad. Lo que nosotros siempre queremos es hacer nuestra voluntad, salirnos con las nuestras, sin recordar que no hay atributo más reconfortante para nosotros que la soberanía de Dios. Aprender a descansar en Él, aprender a confiar que Dios hace lo que hace en el tiempo en el que lo hace, porque así a Él le place y porque es lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Esa es nuestra tranquilidad, el saber que Dios es más bueno, que Él nos ama más y que Él dio su vida por nosotros. Aquel que es sabio, soberano, todopoderoso, Él es el que está en control de todo lo que nos sucede. Así que relajémonos y confiemos en Dios. Dejemos de comportarnos como asesores de Dios, en darle a Dios nuestros puntos de vista. Mira, Dios, a mí me parece que deberías hacerlo así. Mira, Dios, creo que podría darte una ayudita. No, dejemos de ser los asesores de Dios. Dejemos de molestarnos con Dios porque no hace las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Y comencemos a confiar en Dios. No debemos resistirnos a la soberanía de Dios. Él sabe lo que hace, por qué lo hace, en el tiempo, en lo que lo tiene que hacer. Y dejemos que Dios sea Dios. No tratemos de hacer nosotros la chamba de Dios. Hay personas que me escriben y me dicen, me gustaría que hables con mi familiar, me gustaría que converses con esta persona y que le cambies el sentido, la voluntad que él está teniendo. Y yo digo, yo no puedo hacer que se arrepienta, yo no puedo hacerle cambiar a una persona la voluntad o tratar de torcer y hacer que se vuelva más empático contigo. Hay cosas que nosotros, los seres humanos, no podemos hacer, porque para todo existe un libre albedrío. Lo único que nosotros podemos hacer es orar por esas personas, pero dejemos que Dios haga su trabajo, que Dios haga su chamba, cada quien con lo suyo. Nosotros fuimos enviados a este mundo con un manual de instrucciones, que es la Biblia. Cuando nosotros compramos un televisor,
Normalmente el televisor nos llega con un manual de instrucciones. Cuando compramos un celular, el celular también nos llega con un manual de instrucciones. Bueno, nosotros hemos sido enviados a esta tierra con un manual de instrucciones. Ese manual es la Biblia y Dios quiere ser la brújula de tu vida, quien guía tu camino. Tenemos que aprender a cederle el control a Dios. Hay cosas que nosotros no podemos controlar porque no somos mandrake para controlar todas las cosas, no somos sequeco para tener todas las cosas girando en un mismo sentido, tampoco somos pulpos, no tenemos 20 manos, simplemente soltemos lo que no está en nuestro control y avancemos. Tampoco podemos enfocarnos tanto en ser perfeccionistas, en que todo salga tal y como lo queremos. No. A medida de que tu fe crezca, vas a encontrar que ya no necesitas controlar todas las cosas. Las cosas van a comenzar a fluir según la voluntad de Dios y podrás fluir tú con ellas y vamos a obtener mayor felicidad, mayores beneficios. Quisiera que recuerdes que aunque estés molesto, enojado, confundido, frustrado, desilusionado, impaciente, siempre recuerda quién es Dios. Dios es el que está en control de todo. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es veraz, Dios es fiel. Aunque creamos que Él está ausente, Él está presente en nuestras vidas. Dios lo sabe todo, lo puede todo y siempre está presente en todo lugar. Él es soberano, Él tiene un plan, uno mucho mayor de lo que nosotros podemos ver en este momento. Uno mucho mejor de lo que nosotros podríamos haberlo planeado, siendo los mejores estrategas de nuestras vidas. Tenemos que respetar el hecho de que Él es Dios, nosotros no. Es en el tiempo de Dios, no en nuestros tiempos, no en mi tiempo. Tengo que aprender a calmarme, aprender a desacelerar. Sus caminos son más altos que todo lo que yo podré comprender jamás. Spurgeon decía que la soberanía de Dios es como la almohada sobre la cual reposas tu cabeza. Entonces descansa en esa verdad. Dios sabe lo que hace y todo lo que nos sucede es por algo. Y lo que no nos sucede también es por algo. Dios está en control. Aprendamos a dejar todo en las manos de Dios. Dios, hoy decido darte el control total de mi vida. Quiero dejar de hacer mi voluntad, que yo mengüe y que tú crezcas en mí. Dios, ya no hacer las cosas en mi tiempo, ni con mi terquedad, ni de acuerdo a mi camino o como yo creo que es mi hoja de ruta, sino que seas tú guiándome, instruyéndome, llevándome hacia donde tú quieres que yo vaya. Y te pido que a cada uno de los que hoy me escuchan y me ven, te reveles a ellos como un Dios soberano, les muestres en qué tenemos que ceder el control y en qué tenemos que confiar en ti, Señor. Nos disponemos con todo nuestro corazón para que tú nos hables, nos ministres, nos enseñes, Dios, a actuar conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.